En 2 Corintios 3:18, Pablo nos dice que los cristianos somos transformados de gloria en gloria al contemplar la gloria de Jesús. Y para explicar cómo es que eso ocurre, Pablo se vale de un episodio muy conocido en la historia de Israel, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley, que dice en Éxodo 34:29 que su piel resplandecía al haber estado expuesto al brillo de la gloria de Dios. Así que tan pronto Moisés terminaba de transmitir al pueblo la palabra de Dios, dice la Biblia que él se ponía un velo en la cara, porque los hijos de Israel no soportaban ver ese reflejo de la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Ellos estaban conscientes de que sus vidas estaban muy lejos de conformarse a ese estándar que Moisés les estaba transmitiendo de parte de Dios. Si ellos iban a ser juzgados sobre la base de la ley, ellos estaban completamente perdidos. Así que lo que los llenaba de temor no era en sí mismo el brillo del rostro de Moisés, sino saber que estaban delante de un Dios tan lleno de gloria y majestad contra el cual habían pecado, porque ese incidente ocurrió inmediatamente después de que los israelitas hicieran un becerro de oro para adorarle. Sus conciencias culpables no les permitía ver el brillo de esa gloria sin llenarse de espanto y temor. Es por eso que en 2 Corintios 3, Pablo compara el velo en el rostro de Moisés con el velo espiritual que los incrédulos tienen en su corazón y que no les permite ver la gloria de Jesucristo tal como aparece revelada en las Escrituras. El trozo de tela que usaba Moisés en la cara vino a ser una representación de la obstinación del mundo incrédulo. Ellos no quieren ver esa gloria, no porque fuera fea y desagradable, sino porque sus corazones endurecidos rechazan esa gloria. No pueden ver la gloria de Dios porque no quieren verla. Y Pablo dice que aún los judíos que leían y estudiaban el Antiguo Testamento eran incapaces de ver la gloria del Señor que allí se revela claramente. Pero Pablo sabía que aún así hay esperanza para los incrédulos, porque él mismo estuvo una vez en esa condición hasta que el mismo Cristo se encontró con él camino a Damasco e iluminó su corazón con el brillo de su gloria. Dice en Hechos 9 que cuando Pablo iba a extender su persecución hasta Damasco contra los cristianos, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo tuvo una visión de la gloria de Cristo. Y no solo cesó de perseguir a los cristianos, sino que dedicó toda su vida a proclamar ese mensaje del evangelio que antes aborrecía. Y aunque esa experiencia de Pablo es irrepetible, lo que le sucedió a él es exactamente lo mismo que ocurre cuando una persona se convierte. Pablo dice: cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, 2 Corintios 3:16. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, a través de la predicación del evangelio, como va a decir más adelante 2 Corintios 4:6. Yo predico el evangelio, dice Pablo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis 1:3, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, cuando el evangelio está siendo predicado y el Señor dice en nuestros corazones: sea la luz como al principio de la creación, repentinamente comenzamos a ver lo que antes no veíamos, que nuestro Señor Jesucristo posee una gloria incomparable que opaca completamente el brillo de cualquier otra cosa de este mundo. Mis hermanos, es en eso que consiste la conversión. Y es así que se produce la verdadera santificación de aquellos que ya están convertidos. La contemplación de la hermosura de nuestro Salvador, tal como se revela en el Evangelio, es lo que santifica gradualmente a los cristianos. Quiere el Señor concederte hoy un mejor entendimiento de su palabra, para que puedas ver con deleite la gloria de Cristo revelada en esas páginas y de esa manera seguir siendo transformado por el brillo de su hermosura.